El sol se despedía de la Ciudad de México bañando el asfalto del aeropuerto Benito Juárez en un tono ámbar casi irreal, mientras la terminal hervía como un hormiguero de emociones bajo el calor sofocante de la tarde. Ya saben, ese caos chilango de maletas rodando, despedidas que te estrujan el corazón y altavoces escupiendo destinos lejanos. Entre ese mar de gente, Ramiro Hernández, un ingeniero de 38 años con el rostro marcado por el cansancio y la presión, avanzaba como un soldado marchando hacia su última batalla, aferrando su portafolio como si ahí llevara su propia vida porque, la neta, ese vuelo a Monterrey no era un simple viaje de negocios, era su última carta, un todo o nada para salvar su carrera. Ramiro lucía impecable con su camisa azul, pero por dentro, híjole, por dentro estaba roto, cargando con el peso muerto de haber dejado atrás a su familia en Guadalajara y, peor aún, de haber perdido esa fe que de niño lo mantenía en pie, convencido ahora de que estaba solo contra el mundo. Pero ojo, porque en la fila de abordaje del vuelo 232, justo cuando la tensión se podía cortar con un cuchillo, apareció alguien que rompía totalmente el esquema gris de los adultos preocupados. Un chavo de unos 15 años, vibrante, con una polo roja, jeans y unos tenis Nike que parecían listos para correr un maratón, cargando una mochila y una sonrisa que, no manches, iluminaba el lugar. Era Carlo, sí, el mismísimo Carlo Acutis, y a diferencia de todos los que estábamos ahí con la cara larga, él se movía con una energía brutal, grabando un video con su cámara y saludando a la gente como si fueran viejos amigos. Al entrar al avión, el contraste fue brutal, el aire acondicionado te golpeaba frío mientras los pasajeros luchaban por espacio, pero Carlo, lejos de sentarse y aislarse con audífonos, ayudó a una señora a subir su equipaje de mano con una naturalidad pasmosa. Ramiro se dejó caer en la fila 14 junto a la ventana, observando a los técnicos en la pista y al majestuoso avión extendiendo sus alas de metal como una bestia preparándose para desafiar la gravedad, y justo ahí, sintió la presencia de una chica junto a él, Lucía, una estudiante de medicina de la UNAM que temblaba como una hoja, aferrada a un libro de anatomía para no pensar en el despegue. El avión se llenó de historias, carnal, cada asiento era un universo. Una madre, Mari, consolando a su pequeña Sofía, un hombre mayor rezando el rosario con manos arrugadas, el padre Esteban, un sacerdote humilde con su mochila desgastada, y el capitán Javier Ortega, un veterano de 1000 batallas preparándose en la cabina. De pronto, los motores rugieron con una furia primitiva, una vibración que te sacude hasta los huesos. Y la aeronave se lanzó por la pista con un impulso salvaje hasta que la ciudad se convirtió en un tapete de luces lejanas bajo nosotros. Cuando alcanzamos la altura de crucero y la señal de cinturones se apagó, Ramiro intentó calmar su ansiedad con un café negro, mirando los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl que se alzaban como titanes mudos en el horizonte, y fue entonces cuando Lucía, la chica nerviosa, rompió el silencio confesando su pánico a volar. Ramiro intentó hacerse el fuerte diciendo que él tenía los pies en la tierra, pero fue Carlo, quien estaba en el asiento contiguo hojeando su laptop llena de proyectos digitales, quien se inclinó hacia ellos con una mirada de paz absoluta que te congelaba el miedo y les dijo, no se preocupen, chavos, el miedo es solo ruido. Recuerden que la tristeza es la mirada dirigida hacia uno mismo, pero la felicidad es la mirada dirigida hacia Dios, y aunque estemos a 10.000 pies, la Eucaristía sigue siendo la autopista al cielo. Ramiro se quedó helado, sintiendo como esas palabras de un simple adolescente en polo roja golpeaban esa semilla dormida de fe en su interior, sin saber que ese vuelo, que parecía tan rutinario y tranquilo, estaba a punto de convertirse en la prueba definitiva que marcaría sus destinos para siempre, porque allá arriba, donde el aire es delgado, todos nacen como originales, pero depende de nosotros no morir como fotocopias cuando llegue la tormenta. Había una vibra extraña en el aire, una especie de electricidad estática nacida de esa fragilidad compartida de estar colgados en el cielo, lejos de cualquier suelo firme, pero en medio de ese silencio tenso, algo, o mejor dicho, alguien, rompía el esquema con una luz propia.
mientras la pequeña Sofía tarareaba una canción infantil con esa inocencia que te estruja el corazón, y el padre Esteban lanzaba una bendición silenciosa desde su asiento. Por el pasillo central no dejaba de moverse un chavo que parecía inmune a la gravedad y al miedo. Era Carlo, ese adolescente de 15 años con su inconfundible polo roja, jeans y unos tenis Nike que rechinaban suavemente en la alfombra de la cabina. A diferencia del resto, que permanecían estáticos como estatuas de sal, Carlo iba de aquí para allá con su mochila al hombro, como si el avión fuera el patio de su escuela, chocando puños con los niños aburridos y regalando sonrisas que decían todo va a estar bien sin necesidad de palabras. Ramiro lo observó desde la ventanilla, fascinado por esa energía. Pensó que todos estaban conectados por el deseo de llegar, pero Carlo parecía conectado a una red wifi mucho más potente, una que los demás apenas intuían. Mientras la Ciudad de México se convertía en un recuerdo borroso de luces y avenidas, y los majestuosos volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl se alzaban como guardianes de nieve bajo el sol de la tarde, Ramiro sintió un nudo en la garganta, esa mezcla de nostalgia y culpa por las promesas rotas, por las discusiones con su hermano y el café que ya no compartía con su madre. En ese instante de vulnerabilidad, la azafata ofreció café y el aroma lo trajo de vuelta, pero fue el suspiro entrecortado de Lucía, la estudiante de medicina a su lado, lo que lo puso alerta. Siento que va a pasar algo, confesó ella, cerrando su libro de golpe, y Ramiro, intentando ser el adulto racional, le soltó el típico rollo de que a veces pensamos demasiado. Pero entonces, Carlo, que pasaba justo por la fila 14, se detuvo, se recargó en el respaldo del asiento de enfrente y con una naturalidad que te desarma, miró a Lucía a los ojos y le dijo, no manches, ¿por qué te preocupas tanto? La neta, el miedo es solo ruido. Recuerda que todos nacemos como originales, sería una pena vivir y morir como fotocopias del miedo de otros. Lucía se quedó helada, y Ramiro sintió que esas palabras le daban una cachetada con guante blanco a su propia ansiedad. El ambiente pareció relajarse cuando la voz firme del capitán Ortega anunció la altitud de crucero, ese disfruten del vuelo que sonó a gloria bendita para los nerviosos, pero Carlo no se sentó, él seguía ahí, patrullando el pasillo como un guardián silencioso, sacando su laptop para teclear algo rápido, murmurando para sí mismo que la Eucaristía es la autopista al cielo y que no había turbulencia que pudiera cortar esa señal. El tiempo parecía estirarse, la gente dormitaba, pero de pronto, el avión dio un brinco, no fue un golpe fuerte, sino un vaivén traicionero, como si una mano gigante hubiera empujado el fuselaje. Ramiro miró por la ventana y lo vio, el cielo azul había sido devorado por unas murallas de nubes grises, densas y amenazantes, que crecían en el horizonte como bestias hambrientas. Lucía se mordió el labio hasta casi sangrar, preguntando si había visto esas nubes, y aunque Ramiro intentó mentir diciendo que era normal, el rugido de los motores cambió de tono, volviéndose más grave, más agresivo. Mientras los demás pasajeros comenzaban a despertar con el ceño fruncido y el miedo empezaba a olerse en el aire acondicionado, Carlos se detuvo en medio del pasillo. Se ajustó la mochila y miró hacia el frente con una calma sobrenatural, listo para aquear el pánico que estaba a punto de desatarse, porque él sabía, con esa certeza de los santos modernos, que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Una azafata recorría el pasillo revisando los cinturones con una sonrisa de plástico que apenas disimulaba el pánico en sus ojos, moviéndose con esa prisa nerviosa que te dice que algo no anda bien, y de pronto, ese sonido metálico del altavoz, ese din que te hiela la sangre, rompió la calma chueca que traíamos. La voz del capitán Ortega sonó firme, sí, pero con ese matiz rasposo que solo los que saben leer entre líneas captan, anunciando nubosidad densa y turbulencia, pidiendo cinturones abrochados, y en ese segundo, la neta, el ambiente en la cabina se puso pesado, denso como atole. El hombre del periódico lo dobló con manos torpes, la pareja dejó de pelear y la pequeña Sofía se aferró a su muñeca preguntando por qué se movía todo, mientras Mari intentaba calmarla comparando el avión con un coche en baches, pero todos sabíamos que eso era puro cuento.
El padre Esteban, con las manos entrelazadas, buscaba transmitir paz, pero carnal, el miedo huele, y ahí apestaba a miedo. Lucía, junto a Ramiro, estaba al borde del colapso, jugando con su libro de anatomía como si fuera un escudo, susurrando que sentía que el avión se iba a caer, y aunque Ramiro trató de hacerse el valiente diciéndole que los pilotos controlaban la situación, sus ojos delataban que él también estaba temblando por dentro. Y entonces, ¡pum!, el avión dio un salto brutal en el aire, un jalón que nos sacó el aire a todos, transformando el murmullo en un coro de rezos y gemidos. Las luces parpadearon como en película de terror y fue ahí, justo cuando el pánico amenazaba con convertirnos en animales asustados, que Carlo Acutis entró en acción, en lugar de encogerse en su asiento. Ese chavo de la polo roja se soltó el cinturón un segundo, se puso de pie en el pasillo desafiando la gravedad y con una sonrisa que no tenía lógica en medio de ese caos. Gritó con una voz que resonó más fuerte que las turbinas: «¡Hey, chavos, tranquilos! La Eucaristía es nuestra autopista, y en esta carretera no hay baches que valgan si vamos con él. No manches, ver a ese adolescente parado ahí, tan firme mientras el avión se sacudía como sonaja, fue como un hackeo mental para todos. Su calma era un virus positivo que empezaba a infectarnos. Pero la naturaleza no perdona, y el avión comenzó a sacudirse con una violencia salvaje, como si una mano invisible y furiosa lo golpeara. El portafolio de Ramiro salió volando, las nubes afuera eran un remolino negro y el rugido de los motores era ensordecedor, un grito metálico que te taladraba el cerebro. Lucía se cubrió la cara llorando, y Ramiro, inspirado por la locura santa de Carlo, se inclinó hacia ella gritándole que respirara, aunque él sentía que el corazón se le salía del pecho. De repente, las luces de emergencia bañaron todo en un rojo infernal y las máscaras de oxígeno cayeron con un estruendo de plásticos chocando, desatando gritos desgarradores por todos lados. Sofía gritaba, Mari le ponía la máscara temblando, el padre Esteban ayudaba a la anciana, y en medio de ese apocalipsis, Carlos se movía por el pasillo agarrándose de los respaldos, ayudando a gente que ni conocía a ponerse las máscaras, mirándolos a los ojos y diciéndoles: no tengan miedo, todos nacemos como originales, no mueran como fotocopias del pánico, vivan este momento con fe. El avión cayó en picada, un descenso brusco que hizo que los estómagos se nos subieran a la garganta, objetos volando, jugo derramado, gente rezando a gritos, y Lucía, torpe por el terror, no podía ponerse la máscara hasta que Ramiro se la ajustó, obligándola a mirarlo. El ruido era insoportable. El viento golpeaba el fuselaje como queriendo destrozarlo, y mientras el capitán Ortega luchaba en la cabina con alarmas parpadeando y la tripulación caía al suelo, Carlos seguía ahí, un punto rojo de esperanza en un mar gris, recordándonos que incluso cayendo, no estábamos solos, mientras Ramiro veía pasar su vida entera frente a sus ojos, preguntándose si ese era el final, aferrado a la mirada de Lucía y a la increíble valentía de ese niño que parecía estar hecho de otra madera. Lucía le apretó el brazo a Ramiro con una fuerza desesperada, sus uñas clavándose en la tela de su camisa mientras preguntaba con voz ahogada, «¿Ramiro, se va a caer?» Pero esta vez, carnal, no hubo respuesta, porque el miedo te roba hasta las palabras y Ramiro, el ingeniero calculador, se quedó mudo, limitándose a estrecharle la mano helada mientras el avión daba un latigazo brutal que hizo que un compartimento superior vomitara una maleta pesada sobre el pasillo con un estruendo seco y aterrador. No manches. El caos se desató con la furia de un huracán encerrado en una lata de aluminio. Una mujer gritaba como si le arrancaran el alma, otra rezaba el Padre Nuestro a tropezones y la histeria colectiva amenazaba con tragarse la poca cordura que quedaba. Pero justo ahí, en el ojo del huracán, sucedió lo imposible. Mientras todos se encogían, Carlo Acutis, ese chavo de la polo roja y los tenis Nike que parecía sacado de una tarde de domingo en Coyoacán, se puso de pie. Sí, se puso de pie en medio de la turbulencia como si sus pies tuvieran imanes, moviéndose con una agilidad sorprendente para esquivar la maleta caída y ayudar a la señora que rezaba a sostenerse. No había pánico en sus ojos, había fuego,
una determinación que te enchinaba la piel, y mientras el padre Esteban se aferraba a los respaldos clamando con voz potente Jesús. Fue Carlo quien amplificó esa señal, girándose hacia la multitud aterrorizada y gritando con una sonrisa que desafiaba a la muerte: «¡Hey, banda! Conecten con él. La Eucaristía es la autopista y Jesús es el piloto, no se desconecten ahora». Ese nombre, Jesús, resonó no como una súplica de derrota, sino como un grito de guerra, un hackeo directo al sistema del miedo que paralizaba a todos. Ramiro levantó la vista y vio esa escena surrealista. El sacerdote canoso y el adolescente moderno, dos generaciones unidas por un hilo invisible de fe inquebrantable. El padre Esteban gritaba: «En tus manos ponemos nuestras vidas», y Carlo, moviéndose de asiento en asiento como un paramédico del espíritu, tocaba los hombros de los que lloraban diciéndoles: «La tristeza es mirar hacia uno mismo, la felicidad es mirar hacia Dios, venga, no sean copias, sean originales hasta el final». Y, híjole, algo se rompió en el aire, esa vibra densa de muerte empezó a disolverse ante la potencia de un nombre repetido por 100 gargantas: «Jesús, Jesús, Jesús». Ramiro sintió un corrientazo eléctrico en la columna. Hacía años que su fe estaba arrumbada en un rincón oscuro de su conciencia, pero ver a ese chico de 15 años desafiar la gravedad y el terror con tanta certeza le reinició el sistema. El avión seguía cayendo, sacudiéndose como una bestia herida, pero adentro ya no eran víctimas aisladas, eran un solo cuerpo, una comunidad improvisada sostenida por el eco de una oración viral. Lucía, con las mejillas bañadas en lágrimas, miró a Ramiro y preguntó: «¿Y si nos escucha?». Y Ramiro, contagiado por la valentía de Carlo, cerró los ojos y dejó salir ese nombre que tenía atorado en el pecho: «Jesús». El aplauso espontáneo que siguió no fue de celebración, sino de resistencia: «Un aquí estamos y no nos rendimos». La pequeña Sofía le preguntó a su mamá si Jesús los ayudaría, y Mari, viendo la paz sobrenatural en el rostro de Carlo que ahora le guiñaba un ojo a la niña, asintió con una certeza nueva. Incluso las azafatas, entrenadas para mantener la compostura, lloraban rezando, y el empresario de traje que antes gritaba, ahora encontraba paz en el silencio. Carlos se acercó a Ramiro y Lucía, se agachó levemente a pesar de los bandazos del avión y les dijo: «No hay bronca, chavos, el miedo es solo una mala señal, sintonicen la correcta», y esa frase, tan simple y tan profunda, hizo que Ramiro comprendiera que había estado huyendo de sí mismo demasiado tiempo. Mientras tanto, en la cabina de mando, la realidad física era una pesadilla técnica. El capitán Javier Ortega peleaba con la palanca de mando con los nudillos blancos, sus ojos clavados en un horizonte que se desmoronaba, mientras su copiloto Martínez gritaba sobre la pérdida del motor derecho y las alarmas rojas parpadeaban como ojos demoníacos, pero atrás, en la cabina de pasajeros, un adolescente en tenis Nike acababa de demostrarles que incluso en caída libre, se puede volar si tienes el alma anclada en el cielo. «Mantén la calma, carnal, aún podemos domar a esta bestia», gritó el capitán Ortega, mientras el viento golpeaba el fuselaje con una violencia brutal, haciendo que la nave temblara como un juguete de plástico atrapado en el puño de un gigante furioso. Ortega respiraba hondo, tratando de que su mente no colapsara ante la presión, porque en 20 años de volar, jamás, y digo jamás, había sentido que el cielo lo odiara tanto. Las herramientas automáticas estaban muertas, las pantallas parpadeaban como luces de disco barato y cada movimiento dependía puramente de la muñeca y el instinto humano. Martínez, el copiloto, gritaba a la radio con desesperación: «Control Monterrey, aquí vuelo 232, código rojo, repito, código rojo». Pero la respuesta se perdió en un crujido de estática que sonó a burla. «No hay señal, capitán, estamos solos», dijo Martínez apretando los dientes, y Ortega, con esa frialdad de los que ya no tienen nada que perder, asintió y ordenó calcular el rumbo a Saltillo a puro ojo y carta de navegación, porque la neta, no había opción segura, el riesgo era su única carta.
Fue ahí cuando el avión dio un latigazo que casi les arranca los brazos de los controles, y Ortega, sudando la gota gorda, miró de reojo ese pequeño crucifijo que colgaba en la cabina y murmuró, «Vamos, no me falles ahora». Pero mientras en la cabina de mando se peleaba una guerra física, atrás, en la cabina de pasajeros, se estaba librando una guerra espiritual liderada por un general inesperado. Carlo Acutis, el chavo de la polo roja y los tenis Nike, no se había sentado, al contrario, mientras el avión se sacudía como una licuadora, él caminaba por el pasillo con un equilibrio que desafiaba la física, como si sus pies estuvieran anclados a una paz que los demás no entendían. Ortega escuchó por el intercomunicador no solo gritos, sino una voz joven y potente que decía, «La Eucaristía es la autopista, chavos, no se salgan del carril». Martínez preguntó si escuchaba eso, y Ortega, con los labios apretados, respondió, «Que recen fuerte, porque vamos a necesitar hasta el último milagro». Y allá atrás, el milagro estaba ocurriendo no en los motores, sino en la gente. Carlos se detuvo frente a una anciana que no podía ajustarse la máscara y, antes de que el pánico la consumiera, le guiñó un ojo y le dijo, «Tranquila, abuela, aquí nadie se baja antes de tiempo». Ese gesto fue la chispa que encendió a Lucía, la estudiante de medicina, inspirada por la valentía de ese adolescente que parecía inmune al miedo, se desabrochó el cinturón, ignorando el terror que le mordía las entrañas, y se lanzó a ayudar a la mujer, diciéndole con voz firme, «Respire conmigo, no está sola, aquí estamos todos en el mismo equipo». Ramiro, al ver esto, sintió vergüenza de su propia parálisis y, siguiendo el ejemplo de Carlo que ahora chocaba el puño con el padre Esteban en medio del pasillo, se levantó para ayudar a un hombre mayor, ajustándole la máscara y diciéndole, «Resista, jefe, de esta salimos». La vibra en la cabina cambió radicalmente. El miedo seguía ahí, apestando el aire, pero la solidaridad lo estaba asfixiando. María abrazaba a su pequeña Sofía, cantándole una canción de cuna que competía con el rugido de los motores, mientras Carlo pasaba por su lado y le decía a la niña, «Tu mamá canta chido, no dejes de escucharla». El padre Esteban, moviéndose con dificultad, trataba de regresar a su asiento por orden de una azafata, pero Carlo lo sostuvo del brazo y le dijo sonriendo, «Padre, la tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad es mirar a Dios, y ahorita todos están mirando hacia arriba gracias a usted». Lucía regresó a su asiento junto a Ramiro, agotada pero con una luz nueva en los ojos, confesando que se sentía útil, y Ramiro, con el corazón a mil, aprovechó que el sacerdote y el chavo de la polo roja estaban cerca para preguntar, casi en un susurro, si todo eso de rezar servía de algo cuando los motores fallaban. El padre Esteban iba a responder con teología, pero fue Carlo quien se inclinó, apoyando sus brazos en el respaldo como si estuviera en la cafetería de la escuela, y soltó la frase que lo cambiaría todo para Ramiro. «Oye carnal, tal vez la oración no arregle la turbina, pero arregla al piloto de tu vida. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias del miedo de otros. ¿Tú qué quieres ser?». Ramiro se quedó helado, procesando esas palabras mientras el avión daba otro bandazo violento. Entendió que la fe no era un seguro contra accidentes, sino la certeza de que, pase lo que pase, no eres una fotocopia desechable, eres un original amado. Y mientras apretaba los puños y cerraba los ojos, sintió que por primera vez en años, no estaba solo en la tormenta. Había una guerra civil desatada dentro de Ramiro, una batalla campal entre su cerebro de ingeniero, que le gritaba que la fe era un cuento de hadas inútil ante la aerodinámica fallida, y una voz mucho más profunda, un eco ancestral que le decía que esa vibra colectiva, esa conexión invisible que se tejía asiento por asiento, era lo único que impedía que el avión se desintegrara en el aire. Y justo cuando la lógica estaba a punto de ganar por nocaut, un hombre en la fila de atrás, un tipo duro que había permanecido mudo como una tumba, alzó la voz con un temblor que no podía ocultar, «Yo soy ateo. Siempre lo he sido, la neta no creo en nada, pero escucharlos a ustedes, no manches, me da una paz que no entiendo. ¿Será que no importa el santo, sino creer en algo?». El padre Esteban iba a responder con teología,
pero fue Carlo, el inconfundible Carlo Acutis con su polo roja y sus jeans, quien se giró desde el pasillo, aferrándose al respaldo con una mano mientras el avión daba un bandazo violento, y con esa sonrisa de chavo travieso le soltó: exacto, carnal. La fe no es un software complicado, es simplemente conectarse al wifi de Dios, tú solo abre la señal, Él hace el resto. El sacerdote asintió, mirando al hombre con respeto y completando la idea. Creer es de valientes, hijo, y aquí nadie se rinde. Ramiro sintió que se le cerraba la garganta, ver a ese adolescente en tenis Nike hablar de Dios con la misma naturalidad con la que hablaría de videojuegos le hackeó el sistema. Ya no eran desconocidos encerrados en una lata de aluminio a 10.000 pies, eran una tribu, una comunidad improvisada unida por el hilo delgado de la fragilidad. Lucía volvió a apretar la mano de Ramiro, sus dedos fríos buscando calor, y susurró con los ojos vidriosos: no quiero morir aquí, Ramiro, te lo juro, pero si pasa, al menos me voy sabiendo que no fui egoísta, que ayudé a esa señora. Carlo, que parecía tener un oído biónico para el miedo ajeno, se inclinó hacia ella, ignorando la turbulencia que sacudía la cabina como si fuera una sonaja gigante, y le dijo mirándola fijamente: hey, quítate eso de la cabeza. No vamos a morir hoy, y si nos vamos como originales, no como fotocopias del miedo. Tú ya demostraste quién eres. El avión crujió, un sonido metálico que heló la sangre de todos, recordándoles que la gravedad no perdona, pero Ramiro, con el corazón dividido entre sus cálculos fallidos y esa fe renaciente que Carlo alimentaba con su sola presencia, entendió que la verdadera batalla no estaba en los motores humeantes, sino en el alma de cada uno. El silencio se hizo pesado, solo roto por el zumbido agónico de las turbinas, hasta que Lucía, al borde del colapso, preguntó: Ramiro, dime la verdad, ¿esto va a terminar bien? Él la miró, paralizado por la responsabilidad, pero vio a Carlo guiñarle un ojo desde el pasillo, transmitiéndole una seguridad absurda, y respondió con una firmeza que no sabía que tenía: lo vamos a lograr, Lucía, te lo firmo. En ese momento, la voz del capitán Ortega rompió la estática del intercomunicador, grave, tensa, pero decidida: señores, la situación está color de hormiga. Vamos a intentar un aterrizaje de emergencia en Saltillo. Es nuestra única carta. No se muevan y sigan instrucciones. El aire se volvió irrespirable, denso como cemento fresco. Saltillo era la meta, pero llegar ahí con un motor muerto era una locura. El padre Esteban se levantó de nuevo, pero Carlo fue más rápido. El chico se movía por el pasillo como si surfeara el caos, animando a la gente: venga, chavos. La Eucaristía es nuestra autopista y ya casi llegamos a la caseta de cobro, nadie se baje del carro ahora. Mari abrazaba a Sofía con la fuerza de una leona, rezando bajito, mientras las palabras del sacerdote y la energía eléctrica de Carlo rebotaban en las paredes del fuselaje. Lucía miró a Ramiro con una determinación nueva, casi suicida: si nos estrellamos, que sea intentándolo. Ramiro asintió, con una lágrima traicionera rodando por su mejilla. El descenso fue brutal, no fue un planeo, fue una caída libre controlada. El estómago de Ramiro se le subió a la garganta, sintiendo la presión aplastante de las fuerzas G, pero al mirar alrededor, vio el milagro: manos entrelazadas, desconocidos abrazándose, una red humana sostenida por la fe de un niño de 15 años que se negaba a sentarse. Estamos cerca de la pista. Gritó Ortega por el altavoz, y allá abajo, entre la tormenta, aparecieron las luces de Saltillo, un collar de perlas borrosas en la oscuridad. El avión se sacudió como un juguete en manos de un niño berrinchudo, los motores rugían con un dolor mecánico ensordecedor, las luces de emergencia parpadeaban como en una discoteca del infierno y la pequeña Sofía rompió en llanto, gritando por su mamá. Pero Carlo, desafiando toda norma de seguridad, se deslizó hasta el asiento de la niña, puso su mano sobre su hombro y con una calma que no era de este mundo le dijo: tranquila, Peque, es solo un juego mecánico, agárrate fuerte que vamos a aterrizar como campeones.
Y mientras el suelo se acercaba a una velocidad vertiginosa y la muerte parecía acariciarles la cara, Ramiro sintió que la desesperación se disolvía, reemplazada por la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara, ese vuelo ya los había salvado a todos de vivir como fotocopias. Ramiro apretaba la mandíbula con tal fuerza que sentía que las muelas se le iban a pulverizar, mientras a su lado, Lucía era un bloque de hielo, un manojo de nervios que le clavaba las uñas en el brazo preguntando con un hilo de voz si aquello era el fin, si de verdad no iban a llegar. Ramiro quiso mentirle, quiso decirle que todo estaba bajo control, pero la neta, carnal, ni él mismo se lo creía, porque el rugido de la turbulencia era tan bestial que parecía que el cielo nos estaba masticando para escupirnos después. Pero justo cuando la desesperación estaba a punto de romperlos, Carlo Acutis, ese chavo de la polo roja que no había dejado de moverse ni un segundo, se inclinó desde el pasillo, ignorando que el avión parecía una coctelera, y con esa sonrisa que te reinicia el Windows les dijo, «Híjole, qué intensidad». Pero tranquilos, chavos, recuerden que la Eucaristía es la autopista al cielo, y aunque hoy hay mucho tráfico y baches, el GPS de Dios nunca falla, no vamos a chocar. Esas palabras, dichas con la frescura de quien habla de un videojuego y no de una catástrofe aérea, fueron el ancla que evitó que Ramiro y Lucía se volvieran locos. Desde la cabina, la voz del capitán Ortega sonó rasposa, agotada, peleando con la máquina, prepárense para el impacto, y en ese segundo eterno, el avión cayó en picada hacia la pista de Saltillo que brillaba como un milagro en la oscuridad. El impacto fue brutal, ¡pum! Un golpe seco que nos sacudió hasta el alma, como si el asfalto nos hubiera dado una cachetada para despertarnos, seguido de un derrape chillante que olía a caucho quemado y a miedo puro. Por un instante, el silencio fue absoluto, sepulcral, nadie respiraba, hasta que de pronto, la voz de Carlo rompió el hielo, «Eso es todo, raza». Aterrizaje estilo película de acción, pero estamos vivos, somos originales y seguimos en el juego. El alivio estalló en la cabina no como gritos, sino como un llanto colectivo, una descarga de adrenalina que te deja temblando. Ramiro miró a Lucía, y en sus ojos ya no había terror, sino una gratitud inmensa, esa complicidad de los que han visto a la muerte a los ojos y le han dicho hoy no. ¿Lo logramos?, preguntó ella, y Ramiro, viendo a Carlo chocar las palmas con el padre Esteban y ayudar a la señora de las bolsas a levantarse, asintió con una sonrisa que le dolía en la cara. Sí, Lucía, gracias a Dios y a ese niño loco, lo logramos. Cuando el capitán Ortega salió de la cabina, pálido y sudando frío, se encontró con un escenario que no esperaba, no había reclamos, había abrazos, la gente no buscaba sus maletas, se buscaban unos a otros. Carlos se acercó al capitán, le dio una palmada en el hombro y le dijo, «Buen vuelo, Capi, tuvo buenas manos, pero el copiloto de arriba hizo el resto, ¿verdad?». Ortega, un hombre de ciencia y metal, no pudo más que sonreír con los ojos vidriosos y asentir, comprendiendo que ese aterrizaje desafiaba toda lógica aeronáutica. Mari lloraba abrazada a su hija Sofía, agradeciendo a Ramiro, pero él negó con la cabeza y señaló al adolescente de los tenis Nike que ya estaba en la puerta recibiendo el aire fresco de la noche norteña como si fuera el mejor perfume del mundo. Al bajar por la escalerilla, todos sabían que algo había cambiado para siempre. Ya no eran los mismos oficinistas, estudiantes o madres que habían subido en la Ciudad de México, ahora eran sobrevivientes, una tribu marcada por la certeza de que la vida es un regalo frágil. Y mientras caminaban hacia la terminal de Saltillo, con el corazón todavía a 1000 por hora, Ramiro escuchó a Carlo decirle a Lucía una última verdad antes de perderse entre la multitud, «No manches, qué aventura, ¿no?». Ahora ya saben, no desperdicien esta segunda oportunidad siendo fotocopias, vivan su vida original, porque la neta, hoy volvimos a nacer. Los primeros pasos sobre la pista de Saltillo se sintieron irreales, como si estuviéramos caminando sobre la superficie de la luna después de haber sobrevivido a una guerra intergaláctica,
Y mientras el viento suave de la noche norteña nos acariciaba la cara borrando el sudor frío del pánico, el silencio era pesado, solemne, roto apenas por sollozos de alivio y abrazos desesperados. Pero entre esa multitud de sobrevivientes que caminaban como zombis, había uno que desentonaba por completo. Carlo Acutis, ese chavo de la polo roja y los tenis Nike, bajó la escalerilla no con miedo, sino con una energía vibrante, ajustándose la mochila y chocando los puños con los bomberos que esperaban abajo, gritando, «Gracias, carnales, todo bajo control». Ramiro pisó el asfalto y sintió que las piernas se le hacían de gelatina, el desgaste emocional de esas horas eternas le cayó de golpe, pero justo cuando iba a doblarse, sintió una palmada firme en la espalda. Era Carlo, quien le guiñó un ojo y le dijo, «¿Viste? La autopista al cielo tiene sus curvas, pero nunca te deja tirado». Lucía caminaba junto a ellos, con los ojos hinchados pero con una luz nueva en la mirada, confesando que no sabía qué hacer con todo lo que sentía, y Carlo, caminando hacia atrás para verlos a los dos, soltó una de sus frases que te vuelan la cabeza, «Pues no hagan lo mismo de siempre, chavos». Si la vida les regaló un «continúe» en este videojuego, juéguenlo como originales, no como copias aburridas. El padre Esteban se acercó, sonriendo con esa complicidad de quienes han compartido trinchera, agradeciendo a Ramiro y a Lucía por no rendirse, pero Ramiro negó con la cabeza y señaló al adolescente, «Nosotros solo seguimos la corriente, padre, este chavo fue el que encendió la luz cuando todo estaba oscuro». Mari bajó con la pequeña Sofía en brazos, quien ya no lloraba porque Carlo le iba haciendo muecas graciosas mientras caminaban, y la madre, con la voz quebrada, le susurró un gracias infinito al sacerdote y al muchacho. Cuando el capitán Ortega, ese roble de hombre que había peleado mano a mano con la tormenta, bajó del avión, un aplauso espontáneo rompió el silencio de la noche, no fue un aplauso de estadio, fue algo íntimo, sagrado, pero Ortega, humilde, levantó la mano y dijo: «No fui solo yo, lo que hicieron ustedes allá atrás nos sostuvo». Carlo, con una sonrisa de oreja a oreja, gritó desde el grupo, «Buen trabajo, Capi». Pero admita que el copiloto de arriba nos echó la mano, y Ortega, por primera vez, sonrió con el alma. Caminamos hacia la terminal no como los extraños que subieron en la Ciudad de México, sino como una familia forjada en el fuego del miedo, llevando una cicatriz invisible que decía «sobreviví». Días después, cuando la adrenalina bajó y la vida intentó volver a la normalidad, nos dimos cuenta de que normal ya no existía para nosotros. Ramiro no esperó ni un segundo más, viajó a Guadalajara, se plantó frente a la puerta de su madre y cuando ella abrió, se derrumbó en sus brazos llorando como un niño, diciéndole: «Mamá, casi me muero siendo una fotocopia de un empresario amargado, pero un chavo en tenis me recordó que nací original». Se sentaron a tomar café y él le contó todo, le habló del miedo, del avión cayendo, pero sobre todo le habló de Carlo, de ese adolescente que transformó el terror en fe con una simple frase sobre la Eucaristía. Lucía también cambió el guión de su vida, llamó a su papá para pedirle perdón por peleas absurdas y se inscribió de voluntaria en zonas rurales, porque, como le dijo a Ramiro por teléfono, «No manches, si Dios me dejó aquí, es para que sirva, no para que me queje». Mari le enseñó a Sofía que Jesús no es una figura lejana, sino un amigo que viaja en el asiento de al lado, y el padre Esteban, en sus misas en Monterrey, ya no hablaba de teoría, hablaba de aquel vuelo y del joven que le enseñó que la santidad también usa jeans. El capitán Ortega volvió a volar, sí, pero colgó una pequeña cruz nueva en su cabina, un recordatorio silencioso de que la tecnología tiene límites, pero la fe no. En el grupo de WhatsApp que armaron los sobrevivientes, Ramiro escribió un mensaje final que lo resumía todo: «Ese día no nos salvó la suerte, nos salvamos porque nos conectamos, porque cuando el mundo se caía a pedazos, un chico nos recordó que la tristeza es mirarse el ombligo y la felicidad es mirar al cielo. Ese vuelo nos rompió, sí, pero nos rearmó como versiones mejores, más humanas, más originales». El vuelo 232 nunca llegó a su destino original, pero carnal, te juro que todos aterrizamos en un lugar mucho más profundo dentro de nosotros mismos.
Si esta historia te sacudió y te hizo vibrar, no seas gacho, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video, porque allá afuera hay muchos viviendo como fotocopias que necesitan escuchar esto para despertar. Nos vemos en el próximo relato, ánimo y a vivir, que la vida es hoy.